Hola, 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 amados del Señor, ¿cómo están? Dios nos bendice enormemente en esta mañana que el Señor nos ha entregado, nos ha regalado para su gloria y su honra, oh bendito Rey de gloria, oh precioso Señor y Salvador. Hoy el Señor nos ha dado, oh bendito Rey de gloria, Lucas. Vamos por Lucas 10, oh bendito Rey de gloria. Lucas 10, oh precioso Señor y Salvador. Y el Señor nos dice así: Jesús envía a los 72 y el Señor nos lleva y nos dice del 1 al 6, y el Señor nos dice así, al 1 al 7, y el Señor nos dice así: después de esto el servidor escogió a otros 70, el Señor escogió a otros 72 para servirlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídale por tanto al Señor de que la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como cordero en medio de lobos. Miren que los mando en medio de como cordero en medio de lobos. Oh bendito Rey de gloria, escucha esto. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalia, ni se detengan a saludar a nadie en el camino. O sea, debemos ir directamente a la misión que el Señor nos lleva a hacer. Oh bendito Rey de gloria, escucha esto. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a este lugar. Oh bendito Rey de gloria. Si hay alguien ahí digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. El trabajador eres tú que va sembrando. Tú eres el sembrador, oh bendito Rey de gloria. O sea, el Señor dice, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo, oh bendito Rey de gloria. No anden de casa en casa, sino en un solo lugar, a ese lugar que el Señor nos manda, oh bendito Rey de gloria. Luego el Señor nos lleva, oh precioso Señor y Salvador. Y el Señor nos lleva y nos lleva fluyendo en su espíritu, y nos lleva y nos dice así, del 8 en adelante: cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganle: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Oh bendito Rey de gloria. Cuando el Señor te lleva a sanar, el Señor te lleva a ministrar, el Señor te lleva a moverte en un lugar, y te dice aquí el Señor: díganle a los enfermos que el reino de Dios se acercó a ellos, oh bendito Rey de gloria. ¿Por qué? ¿Por qué se acercó a ellos? Porque tú estás siendo movido y tú eres el embajador del Señor. Entonces tú le estás llevando un pedazo de cielo a esa persona. Tú estás llevando un pedazo de sanación para ellos, oh bendito Rey de gloria. Entonces ahí le dice el Señor: el reino de Dios está cerca de ustedes, pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciba, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos en protesta. O sea, sacudirse los pies contra ustedes. O sea, nosotros qué debemos hacer en esos lugares a donde no nos reciben. Ahí dice: sacúdanse el polvo de los pies. Cuando dice sacúdese en el polvo de los pies, esto me lleva a Génesis, cuando el Señor le dijo a la serpiente: tú te arrastrarás y comerás polvo.
Entonces, el enemigo, ¿qué hace? Comerá polvo, o sea, comerá de todos aquellos que estén en el polvo. ¿Qué es el polvo? El polvo es la iniquidad, el polvo es, oh bendito Rey de Gloria, el polvo es todo eso que nos trae a nosotros de generación en generación las maldiciones. O sea, ¿quién sigue el polvo? El mismo enemigo. El polvo ese es el que alimenta al enemigo. Si nosotros le damos, si nosotros tenemos una puerta abierta de legalidad al enemigo, el enemigo tiene la autoridad en nuestra vida. Pero nosotros por eso debemos cerrar toda puerta que nosotros sepamos que esté abierta, que sientamos en nuestro espíritu que está abierta. Si nosotros andamos enojados, hay una puerta de enojo, de ira que está abierta y debemos renunciar a la ira, debemos renunciar al enojo, debemos renunciar. Si hay miedo, estamos entendiendo que hay un espíritu del Hades moviéndose de miedo en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque escucha esto, cuando el amor perfecto se revela en nuestro espíritu, aleja todo temor. ¿Cuál es ese verdadero amor? Ese perfecto amor. El Espíritu del Padre. Entonces, cuando el Espíritu del Padre se revela en nuestras vidas, todo espíritu de temor se aleja. Se va porque no tiene cabida. O sea, porque cuando el Señor se acerca, es un poderoso gigante que se establece al lado de tu vida. O sea, un espíritu que se establece en medio de tu espíritu. Entonces no le va a dar cabida al miedo. ¿Por qué? Porque tú tienes la convicción que tienes a alguien que es mayor que todo lo que está creado en el mundo. Entonces tú dices, no, el Creador está conmigo, es como un poderoso gigante que está conmigo. Debemos a la vez declarar cada palabra que sale de nuestro espíritu para que podamos sentirnos con esa convicción de que el Señor está en nuestras vidas y que el enemigo no puede, oh bendito Rey de Gloria, tomar autoridad sobre nosotros. Cuando vamos a un pueblo y gente nos recibe, bueno, acomodarnos y estar con esa gente que nos recibe, oh bendito Rey de Gloria. Pero si no nos recibe, dice, sacúdanse el polvo, porque estamos entendiendo que lo que está tomando autoridad sobre ese pueblo, sobre esa gente, no es del Señor. Entonces por eso dice, sacúdese en el polvo de los pies como señal de protesta. Oh bendito Rey de Gloria. Entendiendo que si nos sacudimos el pie, nos sacudimos o renunciamos lo de la tierra, no lo recibimos. Oh bendito Rey de Gloria. Escucha esto. Y luego el Señor dice, 11, aún el polvo de esta tierra que no se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma. Escucha esto. El castigo para Sodoma. Tú y yo sabemos que a Sodoma, ¿qué sucedió? Oh bendito Rey de Gloria. Se prendió fuego, oh bendito Rey. Y hasta el día de hoy está ardiendo esas tierras de Sodoma y Gomorra. Oh bendito Rey de Gloria. Escucha esto, oh precioso Señor y Salvador. Y el Señor nos dice así. Les digo que en el día será más tolerable el castigo que Sodoma, que para ese pueblo, oh bendito Rey de Gloria, que para ese pueblo. En aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que al no recibir a los elegidos del Señor, se establece como una maldición sobre esa tierra. Es como que queda marcada, queda maldita. ¿Por qué? Porque no ha recibido a los ungidos del Señor. Oh bendito Rey de Gloria, escucha esto. Luego el Señor nos lleva 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro, en Sidón,
los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos, pero en el juicio serán más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás para el abismo. Oh bendito Rey de Gloria. Entonces, ¿qué estamos entendiendo aquí? Que hay varios pueblos que no se han arrepentido para ser sanados, oh bendito Rey de Gloria. Entonces, al no recibir a sus ungidos, ese lugar queda, oh bendito Rey de Gloria, es como que queda esas tierras malditas, porque no han recibido al Señor por medio de esa gente que el Señor ha mandado. Escucha esto. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, dice el Señor. 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Oh bendito Rey de Gloria. Oh precioso Señor y Salvador. Por eso entendemos que no se trata de nosotros, sino se trata del Señor, porque estamos entendiendo que todo lo que el Señor nos lleva a hacer no es por nosotros, sino por Él. Es Él el que habla, es Él el que se mueve, es Él el que nos usa, es Él el que ministra, es Él, oh bendito Rey de Gloria. Oh precioso Señor y Salvador. Escucha esto. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se sometieron en tu nombre, oh bendito Rey de Gloria. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. ¿Quién respondió? Jesús. Escucha esto. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señora, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él, el Señor. Si les he dado autoridad, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Escucha esto. Nada les podrá hacer daño. Esto me lleva a Mateos, oh bendito Rey de Gloria, Mateos 18, 19, y el Señor nos dice así, que las puertas del Hades no prevalecen abiertas contra la iglesia, oh bendito Rey de Gloria. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sí, les he dado la autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño, oh bendito Rey de Gloria. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense, escucha esto, de que sus nombres están escritos en el cielo. Oh bendito Rey de Gloria, porque cuando venga ese juicio delante de los tribunales, oh bendito Rey de Gloria, en el cielo, el Señor lo primero que se va a fijar es si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso el Señor nos dice, en el libro de los cielos, por eso el Señor nos dice, si no, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Por qué? Porque todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida, en el libro de los cielos, oh bendito Rey de Gloria, será enviado a las profundidades, el abismo, a las profundidades del Hades, oh bendito Rey de Gloria. Escucha esto. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se los ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad, oh bendito Rey de Gloria. El Señor nos dijo que el reino de los cielos es de todo aquel que es como un niño, todo aquel que es como un niño, toda persona que tiene un corazón transparente podrá ver al Señor, oh bendito Rey de Gloria. Eso, entonces, ¿qué podemos entender? O cuanto más humildad tenemos en nuestro corazón, es el Señor el que se puede mover en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro espíritu, oh bendito Rey de Gloria, oh precioso Señor y Salvador. Y el Señor nos dice así: mi Padre me ha entregado todas las cosas,
Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo, oh bendito Rey de Gloria, a quien el Señor quiere revelárselo, oh precioso Señor y Salvador. Escucha esto. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: les digo que muchos son los profetas. Les digo, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron, oh bendito Rey de Gloria. Entonces, cuando el Señor te llame y el Señor te muestre el reino de Dios y su justicia, siéntete con el privilegio más grande de decir: Señor, gracias por el privilegio que me has dado de poder contemplar tu vida, tu espíritu, oh Señor, oh bendito Rey de Gloria. Pero entiendo que el Señor se revela a todos aquellos que cuando abren su corazón sincero, humillado al Padre, el Señor se acerca a nosotros, oh bendito Rey de Gloria, oh precioso Señor y Salvador. Y el Señor nos lleva a dos historias, y vamos a entrar a esas historias para que el Señor ministre nuestras vidas, nuestros corazones, oh bendito Rey de Gloria. Y el Señor nos dice: parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley, o sea, que medianamente, que entiende más que nosotros la ley. Escucha esto. Y para poner a prueba a Jesús, o sea, el Señor, escucha esto, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley? Él ya lo sabe. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo interpretas tú? Escucha esto. ¿Cómo lo interpretas tú? Entiendo que hay dos interpretaciones. ¿Cómo lo interpretas tú? Le dijo. ¿Cómo lo interpretas tú? Hay una interpretación en la carne, en la carne, en nuestro espíritu. Escucha esto. Pero hay otra interpretación, otro discernimiento. Cuando el mismo Espíritu Santo te habla por medio de su palabra, es otra la interpretación que el Señor te da. Es otra la profundidad que el Señor te lleva, oh bendito Rey de Gloria. Entonces, por eso entiendo que la palabra es su espíritu, ¿verdad? Y dice ahí, ¿qué interpretas tú? La ley, hay gente, y acá el mismo maestro de la ley, escucha esto, le dice: ¿qué interpretas tú? Aún siendo un maestro de la ley, escucha esto. ¿Qué interpretas tú? Pero a la vez entiendo que aún siendo maestros de la ley, aún siendo teólogos, aún siendo, y aquí el Señor nos dice, escucha esto, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron, oh bendito Rey de Gloria. Entonces, ¿qué podemos entender? Lo que ustedes disciernen y otros no disciernen. Dichosos esos seres que pueden discernir en su espíritu lo que otros no pueden discernirlo. Escucha esto. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Ay, Señor.
Hay gente que sabiendo la teología, la palabra del Señor, quiere justificarse por sus acciones. Ay, Señor. Hay gente, y en el transcurso de mi vida, entiendo que el Señor me permitió ese transcurso de mi vida, porque yo te voy a hablar por medio de mi testimonio. Escucha esto. Hay gente que intenta justificarse por las acciones de ellos por medio de la palabra. También entiendo, y siempre en mi espíritu decía, que todo aquel que venga y te quiera, o sea, que venga a mí, intente hablarme, o sea, por medio del Señor, el que venga a ti tiene que exhortarte con amor. Tú vas a sentir en tu espíritu que viene del Señor. Y aún siendo pequeño en el Señor, vas a sentir... Porque cuando alguien viene con soberbia a intentar, y entiendo que este hombre vino con soberbia a hablarlo al Señor, le dijo, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús. Escucha esto. Entonces, ¿qué entiendo? Que hay personas que dicen conocer la palabra, pero conocen la palabra, se mueven por medio de la ley, pero no por medio del Espíritu. Cuando nosotros tenemos el Espíritu, es ahí a donde podemos exhortar, edificar, hablar, y el mismo Espíritu Santo ministrar por medio de su Espíritu. Entonces, es diferente cuando alguien viene y te enseña por medio de la palabra, pero no por medio del Espíritu. Y entendemos que, escucha esto, tú te darás cuenta si viene del Espíritu o no, porque por cómo se mueve la persona. Escucha esto. Si viene alguien y te intenta enseñar con soberbia y como que intenta avasallar contigo, justificándose, que en la palabra dice, eso no proviene del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando Él instruye, cuando Él enseña, cuando Él edifica, cuando Él intenta enseñarte por medio de su palabra, y tú has visto las diferentes historias en su palabra, el Señor no avasalló con nadie, no habló con soberbia a nadie. Al contrario, si les tocó ir en contra de los fariseos, dijo, no sean hipócritas. Entonces, pero fue así, certero con la palabra. No anduvo con vueltas o intentando hacerte entender. No, acá no hay nada que hacer entender. Si sos hipócrita, sos hipócrita y no hay con qué darle. Así como lo dijo el Señor. No sean hipócritas. Ay, cueva de víboras, dijo. Ay, Señor. Ay, Señor. ¿Por qué? Porque van a intentar que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. Porque van a intentar hacerte entender. No, es que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, en tu espíritu, no hay nada que hacer entender. Y si estás del mismo lado, o sea, sirviendo al reino de Dios y su justicia, el Señor dice, ámense unos a otros, edifíquense unos a otros, anímense unos a otros, como lo están haciendo hasta ahora. Primera de Tesalonicenses 5:11, ámense los unos a los otros, lo dice. Entonces todo aquel que venga a intentar justificarse por medio de la palabra, presta mucha atención y ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está en riesgo tu llamado. Porque está en riesgo lo que hay en tu vientre. Porque está en riesgo tu llamado. Escucha esto. Entiendo que cuando estamos en el lugar que corresponde y en el lugar que a Dios le agrada, el Señor abrirá los cielos para bendecir.
Pero si estamos en el lugar incorrecto, el Señor no podrá abrir los cielos porque no quiere moverte de ese lugar si no estás en el lugar correcto. Tú sentirás en tu espíritu que estás seco en el espíritu cuando estás en el lugar incorrecto. Pero cuando estás en el lugar correcto, tú te darás cuenta que su espíritu fluye en ti, que tú puedes escuchar la palabra del Señor, que Él se mueve, que Él una cosa, que Él otra. Por medio de la palabra tú sentirás su manantial moverse en tu espíritu y no te sentirás seca en el espíritu mientras tú estés en el lugar correcto. Oh bendito Rey de Gloria, oh precioso Señor y Salvador. Escucha esto. Un ciego no puede guiar a otro ciego. El Señor cuando dice un ciego no puede guiar a otro ciego es porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios será el que te abrirá los ojos. Porque el Señor por medio de ese ser va a abrirte los ojos en el Espíritu, oh bendito Rey de Gloria. ¿Para qué? Para que tu llamado no sea abortado, porque no podemos estar haciendo una cosa mientras nuestro llamado es otro. Sí, está bien, entiendo que cuando el Señor nos ministra, Él nos lleva a hacer cosas que a lavar baños, a limpiar sillas, a un montón de cosas. Pero si tu llamado es estar ministrando, estar en las calles a donde hay necesidad, tú estás limpiando sillas mientras el Señor necesita usarte en las calles. Por eso entiendo que mientras estamos en un lugar de 4 paredes, debemos tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos movemos de acuerdo a la voluntad del hombre y no a la voluntad de Dios. Entonces, necesito decirte esto. ¿Por qué? Necesito preguntarte. ¿Las aguas del Espíritu Santo se están moviendo dentro de ti? Tú te darás cuenta porque hay gozo en tu espíritu y paz en tu corazón. Y si tú sientes que haces de todo y aún así sientes que no creces en el espíritu, ahí te pido que seas analizando tú qué está aconteciendo. Porque si estás en un lugar y has hecho todo, has ayunado, has hecho todo lo que necesitabas hacer y aún así te sientes en el mismo lugar, necesito que analices tu situación y salgas de ese lugar. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Todo lo que es del Señor, día a día, evoluciona Él en ti. Día a día va evolucionando y hace crecer ese ser interior espiritual que hay en ti. Entonces tú sabrás si vas creciendo, porque un ladrillito va creciendo en tu espíritu. Entonces, si eso sucede en tu corazón, en tu espíritu, gloria a Dios. Pero yo tengo que ir por tras de esas personas que estuvieron como yo estuve. Porque yo me sentía y siento en mi espíritu que hay lugares que intentan posicionarte, intentan tomar autoridad sobre de ti. Pero si tú no haces lo que ellos dicen, la costumbre de ellos y de acuerdo a cómo ellos se manipulan la palabra, se justifican por la palabra, porque no ha sido revelada por el mismo Espíritu a ellos la palabra, oh bendito Rey de Gloria, tú seguirás estando ahí de acuerdo a lo que ellos quieran. ¿Y si el Señor te quiere llevar a otro lado? Yo estuve en un lugar, estuve en varios lugares y no pudieron ver. Quiero creer que no pudieron ver lo que el Señor ha puesto en mi espíritu, lo que el Señor ha puesto en mi vientre, oh bendito Rey de Gloria. Ellos no pudieron verlo
siendo seres espirituales y estando en un crecimiento espiritual, no pudieron ver lo que había en mi vientre? Ahora me pregunto, y le doy gloria al Padre. ¿Por qué? Porque cuando me di cuenta, personas que sí conocen al Señor y sí son maduros en el Espíritu, me empezaron a pedir que empiece a ministrar. La primera persona que me invitó ha sido una profeta de Guatemala, oh bendito Rey de Gloria. Me invitó a un Zoom y me decía, profeta. Y yo decía, ay Señor, gloria a ti. Gloria a ti, siempre digo gloria y honra a ti, Señor, porque te vieron a ti, no me vieron a mí. Gloria a ti, Señor, porque te vieron a ti, no me vieron a mí. Entonces, oh bendito Rey de Gloria, entonces, ¿sabes qué siento yo? ¿Sabes qué siento yo? Que debemos, que muchas veces sin darnos cuenta, seguimos costumbres humanas y es como que lo inhibimos al Señor, como que permitimos que otro nos dé una orden y sin darnos cuenta nosotros decimos sí, recibimos esa orden, pero lo oprimimos a Él en nuestro espíritu. Escucha esto. Deja que Él sea en tu espíritu. Deja que Él sea en tu espíritu. ¿Por qué? Porque yo siento que lo oprimimos en nuestro ser. Y a la vez, sin darnos cuenta, sentimos una opresión en nuestro espíritu y no entendemos nada. Porque es lo que a mí me aconteció. Por eso entiendo que es un secreto mal contado. ¿Por qué? Porque mientras contigo quiere hacer algo diferente el Señor y sin darte cuenta estás... Y crees tú que estás intentando hacer lo que el Señor, o sea, intentando ser obediente a lo que ellos quieren hacer contigo. Pero el Señor quiere hacer otra cosa. Y es lo que a mí me sucedió. Yo me sentía oprimida, yo me sentía seca en el espíritu cuando yo estaba en un lugar. En un lugar estuve y danzaba y me gozaba. Porque ministraba el corazón del Padre y podía sentir que Él se movía, podía sentir su amor, podía sentir su presencia. Pero el Señor me llevó un momento y me dijo, y me llevó a renunciar a ese lugar. Y yo decía, pero Señor, yo amo ese lugar. Pero me decía, o vas a seguir al hombre o me vas a seguir a mí. Y yo le decía, Padre, tú sabes que yo te voy a seguir. Y me decía, mientras tu familia está en tu casa, tú estás yendo a un lugar. Yo restauré tu familia y tu familia está en un lugar y vos vienes a otro, me decía el Señor. Entonces, o sea, ¿qué empecé a entender ahí? Yo hoy puedo analizarlo, que sin darnos cuenta seguimos las costumbres humanas. Dejaba a mi familia que el Señor restauró y yo, sin darme cuenta, yo estaba separando mi propia familia. O sea, wow, ¿por qué? Porque el Señor dice, vengan a sendas antiguas. ¿A dónde se oraba antes? En los hogares. Baja un pedazo del cielo a tu casa, que tu casa sea el cielo para el Señor. Que sea tu casa ese lugar a donde el Señor se albergue, a donde el Señor se mueva, a donde se mueva con libertad. Porque es Él el que tiene la autoridad, es Él. Y cuando empecé a hacer lo que yo sentía en mi espíritu,
espiritual empezó a moverse de una manera diferente en mis hijos, en mi familia. Oh, bendito Rey de Gloria. Cuando entré a otro lugar, intentaban decirme cómo yo debía danzar. O sea, y yo sentía que era ponerle estructuras al Señor. Porque cuando el Señor toma de tu ser y tú danzas, el Señor es el que se mueve en tu espíritu, no sos tú. Porque cuando te des cuenta, tú ya no eres tú, es Él moviéndose en tu ser. Y me decía, no, pero vos tenés que bailar así, como las otras bailan, o sea, como las otras chicas bailan. Pero yo sentía en mi espíritu, no puedo ponerle estructuras al Señor que como Él se va a mover. Y yo decidí no danzar directamente, porque yo ya venía sintiendo eso en mi espíritu, de no encajonarlo, si Él es libre, Él es libre. O sea, ahora te pregunto, déjalo que fluya, déjalo que Él lleve a las dimensiones que Él quiere, déjalo, permíteselo. ¿Por qué? Porque cuando tú dudas, ya estás deteniendo lo que el Señor quiere desatar en tu espíritu, oh bendito Rey de Gloria. Entonces es muy importante, porque el Señor es un caballero. El Señor no te va a obligar a que hagas nada, pero el Señor a la vez intentará enseñarte o mostrarte lo que Él quiere hacer, y te lo hará ver y te lo hará sentir. No lo encajones en cuatro paredes, no lo encajones en lo que dice el hombre, no lo encajones, porque sin darte cuenta tú dices. Y me pasó después que yo intentaba obedecer a esta persona, era la pastora del lugar, y yo intentaba obedecerla, pero en mi espíritu era como que yo sentía un dolor en mi pecho, y yo decía, pero Señor, ¿qué está pasando? Y yo sentía que el Señor me quería llevar a las calles, yo sentía que el Señor me quería llevar a los hospitales, y yo decía, Señor, y yo sentía que no quería desobedecer a mi autoridad, pero a la vez sentía que mi espíritu me llevaba a otro lado. Hasta que hablé con un pastor, y el pastor me dice, primero debes hacerle caso y obedecer lo que te dice el Espíritu Santo, luego a la iglesia, luego a la cabeza de la iglesia. Y ahí entendí que mi misión no estaba en cuatro paredes, sino que mi misión y mi llamado estaba en las calles. ¿Por qué? Porque yo siempre le pedí al Señor, Señor, yo quiero tu ministerio. Yo quiero tu ministerio, ese ministerio de ir por las calles. Él, cuando él iba por las calles, le encontraba a ese necesitado. Él le oraba, le preguntaba, ¿qué quieres tú? Le decía a esas personas. Y esas personas le decían, yo quiero ser sanado. Yo quiero ver, yo quiero hablar, yo quiero oír, yo quiero caminar. Yo quiero. Y el Señor solo decía, tu fe te ha sanado. Cuando tú decides hacer lo que el Señor quiere hacer con tu vida, ahí a donde Él abre más los cielos y empieza a moverte de una manera diferente. Él empieza a ver que tú has dicho, no sé a dónde me quiere llevar el Señor, pero yo a la vez yo siempre le decía al Señor, Señor, y a la vez me preguntaba día a día, ¿tú estás haciendo bien las cosas? ¿Estaré haciendo bien las cosas? Señor, tú guíame, Señor, sé tú. Y cuando me di cuenta, todo esto se empezó a desatar. ¿Por qué? Porque se empezaron a manifestar los dones del Espíritu Santo. El Señor empezó a libertar, aún conversando con personas, el Señor libertaba personas, o sea, su espíritu se movía. Y me decían, pero vos no podés estar haciendo eso. Y yo le decía, pero si yo no soy
yo no soy, era su espíritu, era Él haciendo. Y yo me sentí, yo le decía al Señor, Señor, por culpa tuya, me está pasando esto. Pero en lo que tú hablas, en la intimidad del Padre, y el Señor me decía, tranquila, hija mía, tranquila. Entonces, déjalo que el Señor escriba una nueva historia en tu vida. Déjalo, porque Él sabe qué es lo que hace. Déjalo que Él fluya en tu vida. No lo encajones. Yo creo que la peor cosa que puede hacer la historia de la humanidad es encajonarlo al Señor. O sea, son secretos y misterios del Señor mal contados, porque cada uno los cuenta de acuerdo a la experiencia de cada uno. Y ni aún así, porque te leen la palabra y intentan justificarse por medio de la palabra. No, a Samuel ungieron, sí, a Samuel ungieron, a este pasó esto, pero a ti es diferente. Somos miles y miles de personas en el mundo. La palabra es la base de lo que podría ser. Pero déjalo que el Señor fluya en tu espíritu. Déjalo. No lo detengas, déjalo. Y cuando te des cuenta, vas a estar haciendo cosas que Él te maravillará. Estarás haciendo cosas que tú vas a ver su maravilla, su amor por las personas, cuando Él ministra, cuando Él sana, y tú dices, Señor, es impresionante lo que haces. No lo encajones al Señor, no dudes de Él, porque si Él te llamó, no dudes de Él. Él te llamó, no dudes. Escucha esto. Seguimos para la gloria del Señor. Escucha esto. Y dice, ¿y quién es mi prójimo? Y le dijo, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás, dice. Oh bendito Rey de Gloria. ¿Qué interpretas tú? Volvemos al 26 para entender. ¿Qué interpretas tú? Con respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Jesús respondió, baja un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Primero un sacerdote, escucha esto, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Oh bendito Rey de Gloria. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Tuvo compasión de él. Escucha esto. Se acercó, lo curó, las heridas con vino y aceite, lo vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Lo que gastes tú de más por todas esas personas
por todas esas personas que el Señor ha puesto para que tú cuides, para que tú cores, para que tú sanes. El Señor cuando vuelva, Él te lo devolverá. Oh bendito Rey de Gloria, escucha esto, porque todo lo que tú haces, nada es en vano. Un préstamo al pobre es hacerle un préstamo al Señor y el Señor te lo devolverá recompensadamente, porque tú te has movido con un corazón sincero. Oh bendito Rey de Gloria, escucha esto. Se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él le contestó, el experto en la ley. Anda entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Oh bendito Rey de Gloria, oh precioso Señor y Salvador. Anda y haz lo que sientes en tu corazón. Si lo sientes y eres movida por el Espíritu Santo, no lo detengas al Espíritu Santo. Hazlo, cumple y obedece con lo que sientes en tu espíritu. Si el Señor te lo dijo y por medio de tu espíritu, hazlo. Oh bendito Rey de Gloria, oh precioso Señor y Salvador. Y a la vez el Señor me lleva en casa de Marta y María. 38 al 42, y el Señor nos dice así. Mientras iba camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada Marta que sentada a los pies de Jesús, del Señor, escuchaba lo que él le decía. Se sentó a los pies y escuchaba lo que ella decía, lo que él decía. Escucha. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía muchas cosas para hacer. Dos caminos, escucha. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y le dijo: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Las cosas del mundo traen preocupación, afán. O sea, el mismo espíritu del enemigo se mueve por medio del afán, que trae preocupación, inquietud, preocupada. Oh bendito Rey de Gloria. Pero el camino del Señor, una sola cosa es necesaria. Escucha esto. Pero ahí le dice, pero solo una cosa es necesaria en este mundo. Escucha, solo una cosa es necesaria en este mundo. María ha escogido la mejor. ¿Cuál es la decisión que escogió María? Escucha esto. Nos lleva a lo que hizo María. Escucha esto. Tenía ella una hermana llamada María, en el 39. Tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba lo que él decía. Y dice abajo, pero solo una es necesaria en este mundo. María ha escogido la mejor. Se sentó a los pies de Jesús y escuchaba. Y nadie se la quitará a ella. Nadie se la quitará a ella. Nadie te quitará lo que el Señor a ti te ha dado. Nadie te quitará lo que tú hiciste. Tú no te afanaste por el mundo. Tú te sentaste a los pies del Señor y has escuchado la voz del Señor y has sido movida por el Señor. Oh bendito Rey de Gloria. Entonces, mientras el mundo te dice, no, pero la Biblia dice esto, no, pero vos sos una rebelde, no, pero vos esto, y yo solo decidí cerrar mis oídos, no escuchar el mundo, sino sentarme a los pies del Señor y escuchar. Entonces, lo que el Señor te da, el misterio de su palabra, los secretos, las administraciones, todo lo que el Señor te da, nadie te lo puede quitar, porque es Él moviéndose en tu espíritu. La relación, tú, Él,
unidos, nadie te lo puede quitar, porque se hace una relación tan estrecha, tan tremenda. Es el padre mimando a la niña de sus ojos, y cuando te des cuenta, él cumple el papel de marido, él cumple el papel de amigo, él cumple el papel de, oh precioso Señor y Salvador, de instruirte, de amado, oh bendito Rey de Gloria. Todas las áreas empieza a cubrirlas Él. Si tú necesitas algo, el Señor estará ahí para cubrir esa necesidad que hay en el fondo de tu corazón, oh bendito Rey de Gloria. Entonces, ¿qué hice yo? Por eso ahora te pregunto también, ¿qué haces tú? ¿Estás como Marta, afanada por las cosas del mundo? Por lo que dice una persona, dice otra persona, dice... Pero es como que te atormenta, lo del mundo te atormenta, o sea, te dicen tantas cosas del Señor que a la vez tú dices, te atormentan, o sea, a uno el Señor lo ministra y le cuenta, le dice esto, pero a esa persona. Y yo digo al Señor, Señor, ¿por qué dan ese mensaje? O sea, ese mensaje de que sí, están por acontecer cosas, sí, es verdad. Pero el Señor va a resguardarte, el Señor te va a resguardar, o sea, te resguarda y cuida lo que hay en tu corazón, porque si el Señor te llamó a sanar corazones, no puedes estar alterado por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque tú tienes que sanar corazones. El Señor te llama a ministrar corazones. Si hay corazones preocupados, no puedes estar preocupado tú de que va a acontecer esto. Sí, estamos entendiendo que estamos en los últimos tiempos, pero si el Señor te llamó a ti a sanar corazones, tú con tu preocupación no puedes ir y ministrar un corazón. Entonces por eso el Señor, ¿qué hace? Sana tu corazón para Él sanar a otro. Entonces por eso Él te resguarda y hace como María, te lleva a ser como María. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar paz, ahí vas a encontrar eso, lo que tú quieres y necesitas en tu corazón. Entonces tú cuidas esa paz. El Señor en su palabra dice, encuentra la paz y persíguela. Pero ¿quién tiene la paz? Jesús. Entonces tú debes buscarla a Jesús en las primeras horas del día. Entrégale todo al Señor en las primeras horas del día, y luego el Señor te da el maná, la protección de Él durante todo el día. O sea, la paz. Tú decidiste entregarle las primeras horas de tu día al Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Al tú venir a Él, a sus pies, entonces todo lo que el Señor ha hablado contigo, te ha dado diseño, te ha dado esto, te ha dado aquello, a María no se lo pueden quitar nadie. O sea, a ti tampoco nadie te lo podrá quitar, porque es algo entre tú y Él, nadie más. Entonces, Él te entrega la paz a la mañana, Él te entrega el maná en el día. Entonces, si el enemigo ha intentado planear hacer algo, tú ya le entregaste el día al Señor. Por eso el Señor dice, tus planes tendrán éxito porque ya se lo entregaste al Señor en las primeras horas del día, oh bendito Rey de Gloria. Entonces te llamo a ser como María. Las cosas del mundo te van a abrumar, las cosas del mundo van a hacer que tú estés, oh bendito Rey de Gloria, estés inquieta y preocupada, como Marta. Entonces ahora te pregunto, ¿estamos en el lugar perfecto? ¿Estamos en el tiempo perfecto del Señor? El tiempo perfecto del Señor nos trae paz. Si nosotros entramos al reino de Dios y su justicia en las primeras horas del día, Él es como estar en el reino de Dios, cumplir en el cielo, en nuestra casa, y luego el Señor nos permite vivir aquí en la tierra. ¿Pero cómo? Con paz, porque el Señor ya nos albergó con paz, ya nos albergó con todos sus dones, con todos sus mimos, con todo. Entonces, ahí podemos vivir en paz el resto del día y de acuerdo a la voluntad del Padre en nuestras vidas, oh bendito Rey de Gloria. Ahora te quiero llevar a esto, que si el mundo te cuenta una cosa, aprende tú a buscarlo al Señor, para que cuando te digan, tú puedas decir, yo lo conocí de otra manera. Él me permitió conocer su corazón de otra manera. Entonces te llamo a esto,
a buscarlo, a tener una experiencia única con el Padre. Mi experiencia es única. Bueno, tu experiencia será única con el Señor. Entonces permítele al Señor que Él escriba una historia sobre tu vida. Déjalo, no lo encajones, no lo estructures. Déjalo que Él fluya en tu espíritu. Y cuando te des cuenta, tu espíritu estará predicando allá en Estados Unidos. Cuando te des cuenta, vas a estar predicando en Costa Rica. Cuando te des cuenta, vas a estar predicando en Guatemala. Cuando en tu tierra, Catamarca, Argentina, te miraron desde el hombro. ¿Y esta qué se quiere hacer? Y esta ahora se quiere hacer la profeta en el Facebook. Ay, Señor. Yo no me hice nada. Solo obedecí lo que el Señor puso en mi corazón. Nada más que eso. Nada más que eso. Obedecer lo que el Señor puso en mi espíritu. Agarré ese arado y le dije al Señor, no sé, yo tomo el arado, Señor, yo voy, siembro, no sé, tú haz el resto. Porque el labrador de la semilla, ¿quién es? El Señor. Entonces, ¿yo qué hago? Cumplo con su palabra, que es esparcir la semilla. Entonces, es tiempo de obedecer al Padre, agarrar el arado, seguir, no mires hacia atrás, porque vas a convertirte en un pántano, a donde se mantiene el agua estancada y no fluye su espíritu. Te vas a convertir en una estatua de sal. No, mira hacia adelante. Adelante está tu futuro. Adelante, el Señor te lleva hacia adelante, a gente nueva, cosas nuevas. Si por X el Señor te lleva a gente de tu pasado, porque te va a llevar el Señor tarde o temprano a tu pasado. Pero escucha esto. Abre tu corazón. Y si entiendo que si el Señor lo permitió así, en su momento, por algo el Señor lo permitió. Y escucha esto. Y si hoy entiendo que si tenemos amor del Señor en nuestros corazones, el Señor va a llevar a que transformemos aún esos corazones. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene amor en su corazón no puede dar amor. Nosotros damos amor porque el Señor nos ama primero. ¿Cómo nos ama primero? Clavando rodillas, y el Señor desata amor en nuestro espíritu para fortalecer las estacas de nuestro corazón. Nos hace expandir las estacas en nuestro corazón para Él desatar su amor en nuestro espíritu, para que cuando nosotros nos toque ir y soltar la semilla, en esa soltada de semilla esparcimos amor también, la fragancia de Cristo. Oh bendito Rey de Gloria. Entonces, cuando a ti te toque por X, porque el Señor te llevará. A Job lo llevó a juntarse con gentes de que antes lo conocía. Entonces no te sorprenda si el Señor a la hora de restaurarte, a la hora de restaurarnos, el Señor trae gente del pasado a nuestras vidas. ¿Para qué? Para darle ese fruto que el Señor ha puesto en tu espíritu. Porque nosotros debemos dar por gracia lo que hemos recibido. Oh bendito Rey de Gloria. Aún a nuestros enemigos, entendiendo que aún debemos orar por esos amigos, como lo hizo con Job. Job oró por esos enemigos, oró, pero estamos entendiendo que nuestra batalla no es contra las personas, sino contra potestades de las tinieblas que intentarán de una o de otra manera que tú abortes ese llamado. Pero el Señor despierta tus sentidos y Él te va llevando, te lleva. Si tú te aferras como garrapata, como hice yo me aferré como garrapata y le dije al Señor, Señor, no sé para dónde tú me quieres llevar, pero y entró un huracán a mi casa, y entró un huracán a mi vida, a la vida de mis hijos, y yo lo único que hice fue meterme en medio del huracán, a donde no sientes la tempestad y todo lo que circula, y metí mis hijos y me metí en el Señor
y me aferré a Él y dije que aún en la tormenta que hay alrededor no me lleve ni a mis hijos, aferrarnos a Él. Y cuando me di cuenta, el Señor, en esta altura, en este tiempo, el Señor está estabilizando todo, está poniendo todo en orden. Aún ahora, hace 3 años se me cayó mi casa y un montón de cosas. Cuando ese huracán entró en mi vida, pero el Señor me llevó a resistir y hoy estoy aquí. Y hoy puedo compartirte esto para que sea de gran bendición para tu vida. Te abrazo en el amor de Cristo y le pido al Señor que selle esta palabra con la sangre de Cristo en nuestros corazones, para que sea Él moviéndose en poder, en gloria, en misericordia, oh bendito Rey de Gloria, para que sea Él, oh precioso Señor y Salvador, sanando nuestro corazón, para que sea Él dándonos el discernimiento de amor a su palabra, de amor a su prójimo, de amor, porque lo primero de todo es el amor. Podemos tener dones y un montón de cosas, pero si no tenemos amor no tenemos nada, dice su palabra. Entonces lo necesario, y el Señor me lleva a esto, 42, Lucas 10, 42, y nos dice: pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Laura ha escogido la mejor. Escuchó al Padre. Escuchó al Padre. Es tiempo. Tenemos 2 oídos y una boca. Es tiempo de escuchar más y hablar menos. El Señor dice en su palabra: quédate quieto y yo pelearé por ti, oh bendito Rey de Gloria, oh precioso Señor y Salvador, porque no estamos peleando con los seres humanos, estamos peleando en lo espiritual, porque el enemigo, mientras intenta abortar tu llamado, el Señor a la vez te cuida, Él te protege. Y si el enemigo se levanta como río, el Señor levanta bandera y planta bandera a favor de ti, de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Oh bendito Rey de Gloria, de tu ministerio, oh bendito Rey de Gloria, oh precioso Señor y Salvador. No sueltes lo que el Señor ha puesto en tus manos. No sueltes lo que el Señor ha puesto en tus manos. Oh bendito Rey de Gloria, nos aferramos a lo que tú has entregado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, oh bendito Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, oh precioso Rey de Gloria. Sé tú moviéndote en poder, en gloria, en misericordia, Señor, y sé tú ministrando nuestros corazones. Sé tú instruyéndonos, sé tú edificándonos, sé tú llevándonos a ese llamado eterno, Señor, a esa misión que tenemos en la tierra. Porque tarde o temprano nosotros partimos, nosotros solo venimos a cumplir una misión y partir a ese lugar que permanece, oh bendito Rey de Gloria, a ese lugar eterno, su corazón. Amén, amén, amén. Te abrazo, te bendigo y que tengas un bello y bendecido miércoles en el Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Toda la gloria y la honra para nuestro Padre.